Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día jueves 12 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque actualmente muchos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México que están estudiando el caso de Yasmín Esquivel Moza, desafortunadamente no se conducen con probidad y emiten comentarios y resoluciones contrarias a derecho, como lo vamos a ver en este video. Pero aún así, orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, porque estos actos que realizan los funcionarios de la UNAM, bueno, no manchan realmente el prestigio de la UNAM, sino manchan el prestigio personal de ellos. Bien, en este video vamos a hablar de que la UNAM sí tiene facultades legales para dejar sin efectos el título de Yasmín. A finales de diciembre, Eduardo Andrade Sánchez, que en su momento, hace muchos años, fue abogado de la UNAM, anduvo del tingo al tango dando entrevistas en donde sostenía que el título de la ministra Yasmín no se puede revocar, que no es posible revocar un título profesional que se otorgó hace 35 años, que no se le puede cancelar su cédula profesional. Nunca mencionó un solo precepto legal que sustentara su dicho, y desde luego, por ser el ex abogado de la UNAM, pues mucha gente le creyó y le cree. Nosotros sacamos un video exactamente para desmentir lo que ese sujeto dice, que aunque fue abogado de la UNAM, de los comentarios que formula, pues se conoce o se percibe un profundo desconocimiento de las leyes vigentes en México al respecto. Bien, en el comunicado que publicó el día de ayer la UNAM, el rector, en alguna parte se dice que de la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado. En pocas palabras, aunque se demuestre, o ya se demostró porque así lo resolvió la UNAM, de que Yasmín Esquivel plagió la tesis de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, aún así no se le puede revocar su título profesional a Yasmín de licenciado en Derecho. No se puede invalidar el título. Bueno, en este video vamos a dilucidar si es cierto o es falso ese señalamiento de que la UNAM no puede invalidar el título de Yasmín, y desde luego la conclusión a la que vamos a llegar es de que la UNAM sí puede invalidar el título de Yasmín. Para eso vamos a ver, por ejemplo, que la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue publicada el 6 de enero de 1945 y que entró en vigor el 9 de enero de 1945, establece en su artículo 2: la Universidad Nacional Autónoma de México tiene derecho para fracción cuarta expedir certificados de estudios, grados y títulos. O sea que la facultad, la universidad, la UNAM, tiene derecho para expedir títulos. Aquí quiero mencionar un principio general del derecho que establece que el que puede lo más, puede lo menos. ¿Sí está claro? Si la UNAM puede expedir títulos, desde luego que la UNAM puede invalidar esos títulos cuando a posteriori se percate de que ese título fue obtenido por alguien con base en engaños. ¿Sí está claro? Se otorga el título porque la UNAM considera que se cumplieron con todos los requisitos de ley. Posteriormente se descubre que no se cumplieron todos los requisitos de ley.
el que da puede quitar, ¿sí está claro? Por lo tanto, si descubre posteriormente que no se cumplieron todos los requisitos, la UNAM desde luego que puede invalidar ese título profesional. El artículo 8 de la Ley Orgánica de la UNAM establece que el Consejo Universitario tendrá las siguientes facultades. Fracción primera, expedir todas las normas y disposiciones encaminadas a la mejor organización y funcionamiento técnico, docente y administrativo de la universidad. Por lo tanto, el Consejo Administrativo Universitario puede establecer todas las disposiciones, por ejemplo, que reglamenten los requisitos para que una persona se titule en la UNAM como profesionista, ¿sí? Estas disposiciones que hemos leído, ambas están vigentes desde el año de 1945. Ahora bien, la Ley General de Educación Superior, establece que, artículo 14, las instituciones de educación superior podrán otorgar título profesional a la persona que haya concluido estudios de tipo superior y cumplidos los requisitos académicos establecidos en los planes de estudio y ordenamientos aplicables. O sea que las instituciones de educación superior como la UNAM pueden otorgar títulos profesionales a las personas que hayan concluido estudios de tipo superior, que hayan cursado todas las materias del programa y que hayan cumplido los requisitos académicos establecidos en los planes de estudio y ordenamientos aplicables. Hay que cumplir no únicamente con cursar y aprobar todas las materias de la carrera, sino también cumplir con todos los requisitos que se establecen en la UNAM para poder obtener el título de licenciado en Derecho. Y el segundo párrafo de ese artículo 14 señala que para este propósito las instituciones de educación superior determinarán los requisitos y modalidades en que sus egresados podrán obtener el título profesional correspondiente. La UNAM pues determina los requisitos para que sus egresados puedan obtener el título profesional correspondiente, ¿verdad? Aquí quiero comentar, por ejemplo, que cuando yo me titulé de licenciado en Derecho, en primer lugar, uno de los tantos trámites, ¿verdad? Obviamente primero tuve que inscribirme en el seminario, proporcionar el tema sobre el cual yo quería trabajar, el índice, me lo revisaron, etcétera, etcétera, se aprobó, llevaron un control de mis asistencias al seminario en el trabajo, etcétera, para que vieran que yo estaba haciendo la tesis, y ya que mi trabajo estuvo terminado, ¿verdad?, mi director de tesis envió una carta al director del seminario, en donde les escribió el director de tesis: por medio del presente me permito informar a usted que el alumno Alejandro Ponce Rivera ha realizado en su tesis todas las correcciones que le fueron indicadas en el informe de tal fecha, por lo que considero que su tesis reúne los requisitos reglamentarios exigidos por este seminario para que se le otorgue la orden de publicación del mencionado trabajo. Esto es, para que yo pudiera publicar mi tesis profesional era necesario tener la autorización del director del seminario, y para que el director del seminario autorizara la publicación era indispensable que mi director de tesis le informara que él me dirigió la tesis, que él me hizo correcciones y que yo realicé las correcciones tal y como me las había indicado mi director de tesis, y que por ese motivo mi director de tesis consideraba que mi trabajo reunía los requisitos reglamentarios exigidos por este seminario para que se le otorgue la orden de publicación del mencionado trabajo. Posteriormente, el director del seminario le envió una comunicación al director general de servicios escolares
de la UNAM, en donde le informa que la presente tiene por objeto hacer constar que el alumno Alejandro Ponce Rivera ha desarrollado bajo la dirección de este seminario a mi cargo el trabajo intitulado que presentará como tesis a la aprobación del jurado que en su caso se le designe para su examen profesional. Habiéndose cumplido con las disposiciones y requisitos reglamentarios, expedimos esta constancia para que pueda continuar el trámite de su examen profesional para obtener el título de licenciado en Derecho. Como vemos, aquí claramente se señala que para que yo pueda llevar a cabo mi examen profesional y para que yo pueda continuar con el trámite de mi examen profesional para obtener el título de licenciado en Derecho, previamente tenía que aprobarse mi tesis profesional, y en este oficio exactamente el director del seminario le informa al director general de servicios escolares de la Facultad de Derecho que yo ya había desarrollado bajo la dirección de ese seminario mi trabajo, mi tesis profesional, que presentará como tesis a la aprobación del jurado, que en su caso se le designe para su examen profesional. Esa tesis yo la tendría que defender en mi examen profesional. No se podía llevar a cabo mi examen profesional si no tenía yo la tesis. Y entonces la tesis profesional era un requisito indispensable para poder llevar a cabo mi examen profesional. Nunca me hubieran señalado fecha de examen si yo no tengo la tesis previamente autorizada por mi director de tesis y por el director del seminario. Después, el secretario general de la Facultad de Derecho le envía una carta al coordinador de la administración escolar en donde le dice: comunico a usted que con fundamento en los artículos 18, 19 y 28 del Reglamento General de Exámenes, la dirección de la Facultad de Derecho ha autorizado a Alejandro Ponce Rivera, quien presenta su tesis profesional, autorizado para que sustente su examen profesional el día tal a tal hora. ¿Sí está claro? Vean ustedes cómo ya para señalarme fecha y hora de examen era indispensable que previamente se me autorizara mi tesis que publiqué, que la imprimí después de que el seminario de la materia en la que yo hice mi tesis lo autorizó a petición de mi director de tesis. ¿Sí está claro? Entonces, esa es la reglamentación que existía en la UNAM en ese entonces, más o menos un poco antes de que se titulara Yasmín. Estas disposiciones son de esa época. Actualmente el artículo 34 del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se modificó el 23 de octubre de 1962, en 1969 tuvo otra modificación que señala desde entonces: son obligaciones y facultades del rector, artículo 34, fracción décima, son obligaciones y facultades del rector, fracción 10, velar el cumplimiento de este estatuto, de sus reglamentos, de los planes y programas de trabajo y en general de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y el funcionamiento de la universidad, dictando las medidas conducentes. Fracción 11. También es facultad y obligación del rector velar por la conservación de un orden libre y responsable en la universidad, dictar las medidas y aplicar las sanciones correspondientes en los términos del Estatuto General y los reglamentos. Y fracción quinta, también es facultad del rector en general cumplir las demás funciones que el Estatuto General le imponga. El artículo 41, desde 1966, dispone que corresponderá a los directores de facultades y escuelas, 6, velar dentro de la facultad o escuela por el cumplimiento de este estatuto, de sus reglamentos, de los planes y programas de trabajo y en general de las disposiciones y acuerdos que norman la estructura y el funcionamiento, dictando las medidas conducentes.
O sea que es obligación y facultad del director de la facultad velar dentro de la facultad por el cumplimiento de este estatuto, de sus reglamentos, de sus planes y programas de trabajo. Esto es, debe velar que quienes se van a titular cumplan con los requisitos. Y cuando Yasmín se tituló, los requisitos eran los siguientes: tener una tesis original autorizada por tu director de tesis, que el director de tu tesis le solicitara al director del seminario o informara que ya estaba por tu director autorizada la tesis, para que el director del seminario autorizara su publicación, ¿verdad? Y después, con base en eso, ya hacer los trámites para poder llevar a cabo tu examen profesional en el que ibas a defender tu tesis, obviamente de tu creación, una tesis original tuya, y si ese examen lo aprobabas, ya tendrías derecho al título profesional, ¿verdad? Ese es el procedimiento. Fracción séptima también corresponde al director de la facultad cuidar que dentro de la facultad se desarrollen las labores ordenada y eficazmente, aplicando las sanciones que sean necesarias conforme al Estatuto General y sus reglamentos, ¿verdad? Eso es más o menos lo que dice este estatuto. Y encontramos en el artículo 95, desde 1986, dispone lo siguiente: un año antes de que se titulara Yasmín, son causas especialmente graves de responsabilidad aplicables a todos los miembros de la universidad. Primero, la realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de la universidad. Y un principio básico de la universidad es la honestidad. Y obviamente debilitan el principio de la honestidad, que es básico de la UNAM, pues el plagiar, el robar el trabajo de otro, el plagiar una tesis profesional es una causa especialmente grave de responsabilidad aplicable a todos los miembros de la universidad. Y también la comisión en su actuación universitaria, fracción sexta, de actos contrarios a la moral y al respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria. Obviamente, plagiar, copiar, robar la tesis de otro compañero es un acto contrario a la moral, y además es una muestra de falta de respeto de Yasmín hacia el compañero Edgar Ulises, a quien le robó su tesis profesional, ¿verdad? Motivo por el cual son causas especialmente graves de responsabilidad, las que hemos comentado, aplicables a Yasmín, que fue en ese entonces miembro de la UNAM, ¿verdad? Los alumnos serán, artículo 97, los alumnos serán responsables particularmente por el incumplimiento de las obligaciones que les señalen los reglamentos que menciona el artículo 87 y por actos contra la disciplina y el orden universitario. Fracción segunda, que el alumno haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado. Fíjense nada más, si copiar en un examen de materia, por ejemplo, Derecho Penal 2, tengo mi examen de Derecho Penal 2, y en ese examen copio, me ayudan fraudulentamente para aprobar ese examen de la materia de Derecho Penal 2, bueno, dice que los alumnos serán responsables particularmente por el incumplimiento de las obligaciones que señalan los reglamentos que menciona el artículo 87 y por actos contra la disciplina y el orden universitario, entre ellos que el alumno haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en las pruebas de aprovechamiento sin perjuicio de la nulidad del examen sustentado. Con mayor razón debe sancionarse cuando la alumna Yasmín recibió la ayuda de su directora de tesis, Marta Contreras Ruiz, quien le entregó la tesis que un año antes había publicado Edgar Ulises, y entonces, independientemente de las sanciones, dice aquí, se debe anular, en el caso de una materia, el examen sustentado.
En el caso de la tesis se debe anular el examen profesional. Recordemos un principio general del derecho que estatuye que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Muy bien, esto es lo que nos interesa. Déjenme ver si hay algún otro comentario. Creo que no. Muy bien. Ahora bien, argumenta el abogado de la UNAM que no hay una norma expresa que disponga que cuando se descubra que un alumno obtuvo su título profesional después de sustentar su examen profesional en el que defendió una tesis que plagió de otro compañero, no hay una norma que contemple que eso se sanciona con la invalidez del título profesional. Ese es el argumento del abogado de la UNAM y más o menos es el argumento de Eduardo Andrade Sánchez, ¿verdad? También ex abogado de la UNAM. Bien, entonces pues argumentan, como no hay un artículo exactamente aplicable al caso, pues no se puede hacer nada. Aunque ya quedó demostrado que Yasmín plagió su tesis, no se puede hacer absolutamente nada. Y esto es totalmente falso. Vamos a ver lo que dice el artículo 18 del Código Civil Federal. El Código Civil Federal en sus primeros artículos contiene varios principios generales del derecho aplicables a todas las ramas del derecho. Varios principios generales del derecho. Y aquí vamos a ver los principios generales del derecho contemplados en el artículo 18 del Código Civil Federal. Dice esto: el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces y tribunales para dejar de resolver una controversia. Cuando hay una laguna del derecho es cuando un caso no está expresamente reglamentado en la ley, ¿verdad? Pero en esa laguna hay una controversia. La misma debe resolverse necesariamente. No puede dejarse de resolverse esa controversia con el argumento de que existe silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley. Los jueces o tribunales deben resolver necesariamente esa controversia, aunque haya silencio, obscuridad o insuficiencia. La UNAM tiene que respetar este principio general del derecho y tiene que resolver de acuerdo a todo lo que acabamos nosotros de leer, que está en su reglamentación. Si está claro, tiene que resolver. Ahora bien, imaginemos que esa resolución es invalidarle el título a Yasmín. ¿Sí está claro? Bueno, Yasmín con toda seguridad acudirá al Poder Judicial impugnando esa resolución de la UNAM, ¿sí? Y entonces ya estamos en el terreno judicial donde jueces y magistrados van a resolver la litis. ¿Tenía o no tenía facultades la UNAM para invalidar el título de Yasmín? ¿Sí? Y en esa controversia, el tribunal o el juzgado no puede decir, no, es que hay silencio, obscuridad, insuficiencia de la ley, no puedo resolver. Tiene que resolver ese asunto. ¿Sí está claro? Pero para que eso llegue a tribunales, es menester que la UNAM, respetando este principio general del derecho, resuelva el fondo del asunto y determine si el plagio de la tesis de Yasmín justifica o no la invalidez de acuerdo a toda la reglamentación, a toda la normatividad universitaria. Sí está claro, pero lo tiene que hacer necesariamente. Y luego el artículo 19 nos dice que las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley, si es muy clara la ley, conforme a la letra de la ley, o a su interpretación jurídica. Y luego dice, a falta de ley, se resolverá conforme a los principios generales del derecho.
En este caso, la UNAM tiene que resolver el caso de Yasmín y ver si le invalida o no su título profesional, exactamente de acuerdo a la letra de la normatividad universitaria. Pero que ya vimos que la legislación universitaria no alcahuetea ilegalidades de los alumnos, no, la sanciona, ¿sí está claro? Entonces, la UNAM tiene que interpretar la ley, tiene que aplicar la ley si hay una ley muy clara o tiene que interpretarla. Y si no hay ley, a falta de ley, la UNAM debe resolver el asunto de Yasmín conforme a los principios generales del derecho. ¿Sí está claro? Hay principios generales del derecho que los abogados de la UNAM los deben de conocer. Y si no hay una ley exactamente aplicable al caso, los abogados de la UNAM, al resolver este asunto, deben aplicar los principios generales del derecho. ¿Sí? Pero esto no únicamente está contemplado en el Código Civil Federal. El artículo 14 constitucional, último párrafo, claramente señala que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. Otra vez, aún suponiendo que no hubiera una ley exactamente aplicable al caso, ¿verdad? Bueno, la universidad tiene que resolver conforme a los principios generales del derecho. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son esos principios generales del derecho? Vamos a ver algunos de ellos. Quien puede lo más, puede lo menos. Quien puede otorgar un título después de que se reunieron todos los requisitos, si después descubre que no se reunieron todos los requisitos porque la tesis fue plagiada, porque en el examen profesional no se defendió una tesis propia, la tesis se anula, el examen profesional se anula y el título profesional también se anula. El que puede lo más, puede lo menos. El que puede dar, puede quitar. ¿Sí está claro? Entonces, si se otorga el título porque se cumplieron con todos los requisitos de ley, ese título puede ser invalidado si posteriormente se descubre y se demuestra que ese título se expidió sin que se cumplieran todos los requisitos de ley. En todas las cosas, y muy particularmente en el derecho, debe atenderse a la equidad, ¿sí? A la equidad. Es equitativo que, al igual que los que sí hicieron su tesis, tenga su título una persona que la robó. ¿Es eso equitativo? Evidentemente que no. Lo que es nulo no produce efecto alguno. Y el examen profesional de Yasmín es nulo. ¿Por qué? Porque no había tesis original de Yasmín, sino una tesis plagiada. Para que le dieran la fecha de examen era necesario que ella tuviera una tesis propia original. Es hasta después de ese momento cuando dan la fecha de examen. Si la fecha de examen se otorga engañada a la UNAM por Yasmín, que muestra como propia una tesis de otro, ese examen es nulo y consecuentemente el título que se otorgó con base en ese examen profesional nulo también es un título nulo. Aquí vamos otra vez a regresar a los principios generales del derecho que se consignan en los primeros artículos del Código Civil Federal. Artículo 8. Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, y obviamente hay interés público en que los profesionistas que ejercen una profesión reúnan todos los requisitos de ley para no defraudar a la sociedad o a los individuos, ¿verdad? Serán nulos los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos. Y luego el artículo 2226 establece que la nulidad absoluta
no desaparece por la confirmación o la prescripción. O sea que un acto nulo de pleno derecho no puede ser confirmado por nadie y nunca se extingue por prescripción. En cualquier momento se puede demandar que se declare la nulidad de ese acto nulo. ¿Sí está claro? Porque por haberse dictado contra el tenor de las leyes de interés público, y desde luego que la educación, las profesiones son de interés público, y dice, lo que es nulo no produce efecto alguno. Si es nulo el examen profesional, no produce efecto alguno, y por lo tanto también es nulo el título profesional. Y si es nulo el título profesional, se puede invalidar. Donde hay la misma razón, es aplicable la misma disposición, ¿verdad? Ya veíamos que en la reglamentación de la UNAM hay una disposición que dice que si a un alumno lo cachan copiando en un examen de materia, de las materias que se llevan, aparte de las sanciones, el examen queda anulado. Bueno, pues esa misma razón existe. Si cachan a una persona que se tituló con una tesis plagiada, independientemente de las sanciones, el examen profesional también debe ser declarado nulo de acuerdo a la normativa de la UNAM, y teniendo presente el principio general del derecho que estatuye que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición. Otro principio general del derecho: el que no hace lo que debe, hace lo que no debe. Yasmín debía de hacer su tesis profesional para titularse. Bueno, Yasmín no hizo su tesis, no hizo lo que debía. ¿Qué hizo? Hizo lo que no debía, plagió la tesis de otro. Principio general del derecho. Cuando a uno se prohíbe una cosa, se le prohíben las que siguen de ella. A Yasmín se le prohíbe plagiar una tesis. Entonces no nada más se le prohíbe plagiar una tesis, se le prohíben las que siguen de esa conducta prohibida. Se le prohíbe plagiar su tesis, se le prohíbe hacer un examen profesional con base en una tesis plagiada, y se le prohíbe obtener el título con base en esa tesis plagiada. Por lo tanto, conforme a estricto derecho, ¿verdad?, aunque no haya una norma expresa, con base en principios generales del derecho, se debe invalidar la tesis de Yasmín. Otro principio general del derecho: lo que es nulo en principio no se hace válido con el tiempo. Si la tesis de Yasmín era plagiada, era una tesis nula. El examen profesional de una tesis plagiada era nulo, y el título profesional que se obtuvo con una tesis plagiada es nulo. ¿Sí? Lo que es nulo en principio, tesis, examen y título, nulos en 1987 por apoyarse en una tesis plagiada, no se hace válido con el tiempo. Nada de que, como dice Eduardo Andrade, no, pues cómo se va a invalidar una tesis de hace 35 años. Eso lo dice Eduardo Andrade porque no conoce los principios generales del derecho, porque él no estudió el doctorado por ser realmente un investigador. Él estudió el doctorado para poder ser diputado, para poder ser senador, para poder ser el director general de profesiones de la SEP, etc. Es un político que vive del erario público, ¿sí está claro? Pero él no conoce realmente estos principios generales del derecho. Y es un político que defiende a Yasmín, seguramente pensando en que probablemente después en pago, Yasmín lo haga juez federal, o magistrado de un colegiado, o magistrado de un unitario, ¿verdad? Y a lo mejor en su fuero interno hasta sueña con llegar a ser ministro, como compensación de haber defendido con argumentos falsos e ilegales a Yasmín. Otro principio general del derecho: la utilidad de muchos debe preferirse sin duda alguna a la utilidad de uno solo. Esto es, la utilidad de los mexicanos, de todos los mexicanos
que acudimos a nuestros tribunales en demanda de justicia, debe preferirse sobre la utilidad de Yasmín, que pretende que a pesar de que se le cachó plagiando la tesis de otro, su título permanezca intacto. ¿Sí está claro? Por encima del interés personal de Yasmín y legítimo, debe prevalecer el derecho de todos los mexicanos que necesitamos y estamos urgidos de que se imparta justicia. Justicia por gente recta, no por gente que compró su tesis para poder titularse. ¿Sí está claro? Entonces, la utilidad de todos los mexicanos que tenemos derecho a una justicia seria, profesional, impartida por juzgadores rectos, debe preferirse sin duda alguna a la utilidad de Yasmín, persona deshonesta, que tiene título gracias a que robó una tesis o compró una tesis de otro, ¿verdad? Puede alegarse la razón a falta de derecho escrito. O sea, cuando no hay una ley que resuelve un caso concreto, para eso está la razón, la lógica, la ética, la moral. Se pueden hacer argumentos aunque no haya una ley escrita. ¿Sí está claro? Repito, el silencio, la oscuridad o insuficiencia de la ley no permiten que, no por eso no se va a resolver un problema, ¿verdad? Y los conflictos se deben resolver conforme a la letra de la ley, a su interpretación, y si no hay ley, conforme a los principios generales del derecho. Así de que el pretexto que expone el abogado general de la UNAM es un pretexto que solo puede engañar a los que no conocen derecho. Pero a los que somos abogados, a los que somos expertos en derecho, pues sabemos que esas patrañas persiguen únicamente ayudar y proteger a Yasmín Esquivel, seguramente para congraciarse con el Ejecutivo Federal. El abogado general actualmente es Alfredo Sánchez Castañeda, y sería importante que Alfredo Sánchez Castañeda, pues leyera el artículo 18 y 19 del Código Civil Federal, que leyera el artículo 14, cuarto párrafo de la Constitución, y que leyera los principios generales del derecho. Ahora bien, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta sentencias, aunque no haya texto legal, apoyándose en doctrina extranjera, que le imponen los organismos multinacionales, y además, misma Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve en contra de lo que dice la ley. En contra de lo que dice la ley. ¿Sí está claro? Por ejemplo, en este libro que se llama La Nueva Defensa Fiscal, narro cómo fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era lícito el consumo de estupefacientes, el consumo lúdico de estupefacientes. O sea, si yo soy drogadicto y por placer quiero drogarme, yo tengo ese derecho. Y este criterio lo aprobó la Suprema Corte de Justicia, aunque era delito esa conducta. ¿Sí está claro? La ley dice una cosa y la Suprema Corte dice otra cosa totalmente diferente. Por cierto, aquí está narrado cómo fue que se llevó a cabo. El que promovió el juicio de amparo fue el nieto de un exministro de la Suprema Corte, Aguinaco, que él dice que no es drogadicto. Incluso buscó una persona que no era drogadicto, era una persona normal, con familia, y él fue el que promovió el amparo como pidiendo que lo dejaran consumir drogas en forma lúdica, ¿verdad? Sin que fuera delito, ¿verdad? Él ni siquiera era drogadicto, pero bueno, ganaron el asunto. Aquí vemos un ejemplo claro cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicta sus sentencias incluso en contra de lo que dice la ley. En contra de lo que dice la ley. Después de esos criterios de la Suprema Corte se tuvo que modificar la ley y por eso ya no es delito el consumo lúdico de las drogas. ¿Sí está claro? También yo recuerdo en 2013 Pérez Dayán formuló una jurisprudencia en el sentido de que en el juicio de nulidad no puedes ofrecer pruebas
que no ofreciste durante la revisión fiscal, si te hicieron una visita domiciliaria y ahí no exhibiste ciertas pruebas, esas, dice Pérez Dayan en su jurisprudencia, ya no las puedes exhibir en el juicio, cuando desde 2008 hasta el día de hoy, el Código Fiscal de la Federación claramente señala que sí podemos ofrecer en el juicio pruebas que no se hayan exhibido durante la visita domiciliaria o durante la revisión de gabinete. Aquí vemos otra jurisprudencia en la que se dicta un criterio contrario a la ley vigente. Este caso de Pérez Dayan es diferente al de Aguinaco, porque Aguinaco sí conocía la ley y aún así promovió el amparo para derogar la ley. En el caso de Pérez Dayan, él no conoce el Código Fiscal y en su ignorancia resolvió que en el juicio contencioso no puedes ofrecer pruebas que no exhibiste en la revisión fiscal, desconociendo que el Código Fiscal desde 2008 y hasta el día de hoy sí permite expresamente que en el juicio contencioso administrativo ofrezcamos pruebas que no hayamos ofrecido durante la visita domiciliaria o durante la revisión de gabinete. ¿Sí está claro? También la Suprema Corte resuelve muchos asuntos con base en criterios doctrinales que le indican organismos multinacionales en perjuicio de los mexicanos. Muchas sentencias se dictan no con base en los artículos de nuestra legislación, sino con base en teorías inhumanas que afectan a los mexicanos. ¿Sí? Eso lo debe de saber el abogado general de la UNAM. Ahora, actualmente hay una normativa más completa, ¿verdad? Y esa normativa más completa puede servir para que se resuelva el caso de Yasmín, aunque el caso de Yasmín haya ocurrido hace 35 años. Y así lo acepta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vean ustedes, en 2014 entra en vigor el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que señala un procedimiento para que ciertas personas puedan ser considerados como factureros cuando no tienen activos, trabajadores, infraestructura, etcétera, etcétera. Se les considera como factureros y sus facturas no surten efectos. ¿Sí está claro? No surten efectos. Lo normal es que esa norma rigiera del 2014 en adelante, 2015, 2016, 2000. Pues no, señores, la Suprema Corte autorizó que esa norma que entró en vigor en 2014 se aplicara a los ejercicios de 2013, 2012, 2010, 2009. Obviamente los contribuyentes con justa razón indignados fueron y promovieron el amparo alegando la retroactividad de ese artículo. ¿Qué dijo la Suprema Corte? No es retroactiva. Entonces, en el caso de Yasmín también podemos sancionarla por algo que cometió en 1935 con base en los principios generales del derecho y nos pueden servir para normar el criterio al juzgarla lo que dicen actualmente las leyes. Otro caso, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, ¿verdad? En materia fiscal, la autoridad solamente te puede revisar los últimos 5 años por regla general. El lavado de dinero prescribe, la acción penal por lavado de dinero prescribe en 10 años. ¿Sí está claro? Sin embargo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio permite que te puedan quitar tus propiedades si tú en un juicio civil de extinción de dominio no demuestras, por ejemplo, con qué dinero compraste una casa hace 20 años. Hace 20 años. ¿Sí está claro? Y la Suprema Corte dice que eso es correcto, que eso es legal. ¿Sí está claro? Hace 20 años, cuando tú compraste tu casa, no estaba la ley de extinción de dominio. Sin embargo, la Suprema Corte autoriza que esa ley que entró en vigor, la nacional entró en vigor hace 2 o 3 años, la nacional de extinción de dominio, te la apliquen en adquisiciones de inmuebles que tú realizaste hace 20 años. ¿Sí está claro? Entonces, ¿por qué? Para fastidiar al pueblo, para quitarle a los mexicanos su patrimonio, ahí sí se autoriza la aplicación de una ley actual a lo que pasó hace años, y dicen, no, eso no es retroactivo. Pero para sancionar una deshonestidad de una que es ministra de la Corte, no, ahí sí no, ya es inamovible.
Eso es totalmente falso. Y un último ejemplo más de cómo el poder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí aplica las leyes con anterioridad a su entrada en vigor en perjuicio de los mexicanos. En 2012 se publica una reforma al Código Fiscal de la Federación, en donde se reglamenta con una nueva normatividad la prescripción de la acción penal. Hasta antes de esa reforma, la acción penal prescribía en 3 años, contados a partir de que la autoridad tuvo conocimiento del delito y del delincuente. Y la autoridad tiene conocimiento del delito y del delincuente normalmente cuando se levanta la última acta parcial o cuando se notifica el oficio de observaciones, porque ahí ya te dicen todo, que declaraste falsamente en ceros, que omitiste ingresos, que dedujiste facturas compradas, que inflaste deducciones. Todo eso es delito y los 3 años se computan pues a partir de que la autoridad conoce el delito y el delincuente. Bueno, pues en la reforma, cuando modifica la legislación, dicen que se seguirá considerando como momento en que la autoridad conoce del delito y del delincuente cuando se formule el dictamen técnico contable. Primero, el Código Fiscal de la Federación ni siquiera menciona el dictamen técnico contable. Ninguna jurisprudencia o tesis aislada había señalado que el plazo de la prescripción es de 3 años a partir de que se dicte el dictamen técnico contable. Ninguna normativa habla del dictamen técnico contable. Es más, ni siquiera hay un plazo para que se emita el dictamen técnico contable. Bien, ¿qué ocurre? Posteriormente se atacó la inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo si es constitucional, si es correcto ese precepto. ¿Qué puede hacer ahora la autoridad con ese artículo? Si tú fuiste sujeto de una visita domiciliaria en el 2000, y luego tú te fuiste al tribunal en contra del crédito, pongamos que lo ganaste, nulidad lisa y llana por una omisión de formalidades, porque no firmó algún visitador el acta, o no se identificó, ganaste. Bien. Hay jurisprudencia que dice que lo penal es distinto de lo fiscal. O sea, el tribunal fiscal puede anular un crédito fiscal, pero la autoridad puede perseguir el asunto penal, porque son vías diferentes. El juicio fiscal persigue la verdad formal, la materia penal persigue la verdad real. ¿Sí está claro? Entonces, si se anula un crédito porque hay una omisión de algún requisito, puede ser sentenciado como culpable en un asunto penal si se demuestra que cometiste la conducta delictiva. Hay criterios al respecto. ¿Sí está claro? Entonces, si un contribuyente que fue revisado en el 2000 le revisaron en 1998 y al final ganó el juicio por vicios de forma o de procedimiento, hoy, gracias a esa reforma del 2012, ese contribuyente puede ser detenido por ese delito que cometió en 1998. ¿Sí está claro? Cuando sus abogados lo quieran defender, obviamente van a decir, momento, ya la acción penal prescribió, porque de 1998 o del 2000, que terminó la visita, y que fue cuando la autoridad conoció del delito del delincuente, del 2000 al 2023, ya pasaron más de 3 años, se extinguió la acción penal por prescripción. La autoridad va a decir no, porque los 3 años se computan a partir de que se emita el dictamen técnico contable. Y el dictamen técnico contable lo acaba de emitir la Secretaría de Hacienda en noviembre del 2022. Y de noviembre del 2022 a enero del 2023 han pasado 2 meses. ¿Sí está claro? Y eso está aprobado por la Suprema Corte en tesis de jurisprudencia. Aquí está estudiado el asunto. ¿Sí está claro? Entonces vean ustedes cómo para fastidiar a los particulares, la Suprema Corte y todos los tribunales aceptan que la ley se aplique retroactivamente y que una ley que acaba de entrar en vigor se aplique
hasta hace 20 años, hasta hace 15 años. ¿Sí está? Pero cuando se trata de proteger a una deshonesta que hace 35 años plagió su tesis, ahí está Eduardo Andrade Sánchez y aquí está el abogado de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, que dicen no, ya no se puede hacer nada. El título de la ministra es intocable, el título de la... hace 35 años. Bueno, pues a muchos nos van a quitar nuestras propiedades gracias a la acción de dominio, porque no demostramos cómo adquirimos esa propiedad hace 20 años, ¿verdad? Vean ustedes nada más la doble moral, la doble vara con que se mide a los mexicanos y con la que se mide a los corruptos que están en el poder. Aquí dice el abogado: de la interpretación solicitada a la oficina de la Abogacía General, se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado. Eso es totalmente falso. Se tiene que resolver el asunto y si la UNAM actúa defendiendo sus principios éticos de honestidad y si pretende cumplir con la reglamentación que dice que solamente tienen validez los títulos expedidos cumpliéndose con todos los requisitos de ley, necesariamente se tiene que invalidar la tesis de Yasmín Esquivel. Si no lo hacen así, esos funcionarios están ensuciando con porquería el nombre de la UNAM. Ojalá rectifiquen y actúen con decencia, con honestidad, en beneficio de la comunidad universitaria y en beneficio de todos los mexicanos. Bien, estimados amigos, les deseo una excelente tarde y nos vemos en el próximo video. Sean muy felices.